Buenos días a todos. Soy la doctora Lina Santos, médica y cirujana de la Fundación Juan N. Corpas. El día de hoy tengo el gran reto de hablarles de este tema. Agradezco mucho la invitación y agradezco a los participantes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre factores de riesgo y factores protectores del ámbito laboral y las enfermedades respiratorias. Encontramos las enfermedades respiratorias eh, en Colombia. Se estima que 1,1 millones de trabajadores en Colombia están en riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria. Las enfermedades respiratorias de origen laboral realmente son un problema de salud pública, porque ya que tienen una prevalencia alta, a pesar de que nosotros en este momento no tenemos estadísticas claras, y esto hace un impacto importante tanto en el sistema de salud de Colombia como en los trabajadores y sus familias. Vamos a ahondar más adelante las causas, los factores de riesgo y los factores protectores. Decimos que en Colombia, la estadística que tenemos es del 2017, se registraron 10.450 enfermedades laborales calificadas en Colombia. En estadística serían 94,7 por cada 100.000 trabajadores. Estadísticas claras frente a esta patología no son muy certeras, ya que para que se desarrolle la enfermedad necesita ser durante muchos años y muchas veces cuando tenemos enfermedades respiratorias es a veces difícil hacer el diagnóstico si son meramente laborales o no lo son. Las actividades laborales de alto riesgo, que son profesiones que son bastante frecuentes en nuestro país, son de origen laboral, son los pacientes que nos llegan, que incluye que trabajan en minería, agricultura, industria de petróleo y gas y fabricación de productos minerales. Digamos que ese gran grupo, la patología respiratoria es muy frecuente y a este se le hace mucha estadística. Pero hay algunas profesiones en Colombia que son formales, son informales, que pueden también causar enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son esas? Las personas que trabajan en peluquería, las personas que trabajan en la panadería, que creemos que no son labores de alto riesgo y sí lo son, por la manipulación de químicos. ¿Qué tipo de enfermedades encontramos a nivel laboral y que hacen impacto en el sistema de salud e impacto en la enfermedad como tal? Son el asma ocupacional, encontramos la silicosis, la neumoconiosis, que es muy frecuente en Colombia, la bronquitis, enfermedades pulmonares intersticiales, y todas estas son causadas por agentes irritantes o contaminantes en su labor. Este impacto, lo que hablábamos, este impacto en salud puede causar una incapacidad temporal o permanente de las personas. También puede llegar a tener complicaciones graves como enfermedades crónicas, requerimientos de oxígeno permanentes, alteración de su calidad de vida, y también se ha encontrado que también puede predisponer, y en Colombia es muy frecuente el cáncer de pulmón, que en este momento se encuentra disparado en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que hablábamos. Las exposiciones largas a jornadas laborales con contaminación de aire, partículas, gases, humo en su lugar de trabajo es un riesgo importante en el desarrollo de las enfermedades respiratorias. Las personas que trabajan con plaguicidas, actividades como la granja, manejo de animales, en las industrias de madera, que también a veces nosotros pensamos que las personas que trabajan en carpintería no tienen un factor de riesgo y sí lo tienen. Las personas que trabajan en minería, en transporte también nosotros a veces pensamos que las personas que trabajan informal o formal durante el transporte público, transporte de alimentos en los parqueaderos, donde hay inhalación de monóxido de carbono, también tienen un factor de riesgo. Y lo más común que nosotros hablábamos anteriormente, que uno piensa que no tiene factor de riesgo, son las personas que trabajan en la peluquería, que manejan sustancias como la queratina. También las personas que trabajan en la panadería, en la manipulación de la harina, también puede generar este tipo de enfermedades. A esto se le suma que muchas veces no usan la protección adecuada durante su jornada. Esto hace que las actividades laborales muchas veces parecen ser sin tanto riesgo, y a veces bajamos la guardia en ciertas situaciones que pensamos que no estamos expuestos, que solamente las personas que trabajan en minería son las que tienen ese riesgo. ¿Qué desafío tenemos en Colombia? No solamente el diagnóstico, porque solamente el 1 al 2% de las enfermedades respiratorias se diagnostican como tal de origen laboral, lo que indica un problema importante en el diagnóstico,
en la notificación de, pues, de las enfermedades, en su manejo. Muchas veces las manifestaciones son muy lentas. En Colombia es muy frecuente que nosotros digamos que tener tos es porque me da gripa frecuente. Digamos que hay muchos síntomas iniciales que las personas piensan que es normal. También a eso hay que implementar medidas preventivas que a veces son poco efectivas. A veces se ponen el tapabocas, a veces no, a veces uso las gafas y la máscara de protección, a veces no. En ciertas situaciones hace mucho calor y yo no la uso. Y también es que en Colombia tenemos muy poco personal entrenado para manejar este tipo de situaciones, para hacer la parte de la prevención y esto aumenta la problemática en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el desafío? La razón de que para que la frecuencia de casos no sean tan diagnosticadas como lo hablaba anteriormente, es que esta patología puede durar durante muchos años en formarse y como tal empezar sus síntomas iniciales hasta que llega el agravamiento. Entonces las personas pueden llevar años en la exposición promedio, 10, 20 años para que aparezcan los primeros síntomas. Por lo cual, la edad más común en esta patología son entre los 40 y los 50 años, aunque algunos están expuestos durante muchos años o empiezan en etapas mucho más mayores a trabajar y se puede prolongar hasta los 60 años. Aquí mostramos la foto de la Cecilia Niño. Ella fue una persona muy importante porque gracias a ella se prohibió el asbesto en Colombia. Ella sufrió cáncer gracias al asbesto, un cáncer pulmonar desastroso y ella fallece antes de que salga la prohibición en Colombia del asbesto. Entonces, por eso coloco la foto. Las enfermedades respiratorias de origen laboral, lo que hablábamos, la neumoconiosis, la silicosis, la asbestosis, que lo que hablo que aparte del 2021 salió la norma de no volver en Colombia a hacer tejas de asbesto, que era muy frecuente en nuestro país, el asma ocupacional, la bronquitis crónica. Sabemos que las enfermedades respiratorias como tal y más estas de origen laboral hacen un impacto importante en la calidad de vida de tanto el paciente como de sus familias. Eso hace que disminuya su calidad de vida y genera muchas limitaciones en sus actividades diarias y sociales. Más prevalente no es lo único. Las enfermedades respiratorias ocupacionales, la más frecuente es lo que hablábamos en este momento de la neumoconiosis. Esta se presenta por un depósito del material particulado en los pulmones y hace que el tejido con estos polvos minerales no se diluya fácilmente. Entonces las células tratan de eliminarla y como no lo pueden hacer, hacen un mecanismo de defensa y producen la enfermedad. Existen dos tipos de más característicos de neumoconiosis, la que se produce por cicatrización en el pulmón, principalmente la del silicio y el asbesto, que es la asbestosis, y otras que no producen otra fibrosis, y encontramos la famosa conocida como la neumoconiosis del carbono. Entonces tenemos dos claras, una que es la que que produce cicatriz como tal, y que ve los síntomas rápidamente, y la que no produce fibrosis, pero que también produce una patología que es la neumoconiosis del carbono. Encontramos que también hay óxido de hierro y siderosis, y hay numerosos neumoconocios que se llaman dependiendo el tipo de exposición. Si se dieron cuenta, abestosis del asbesto, silicosis del silicio, óxido de hierro, siderosis. Las enfermedades se relacionan principalmente con actividades como la minería, pero lo que digo, estas cifras las vemos porque normalmente nosotros pensamos que el diagnóstico en la minería es más frecuente que lo que se hace, por ejemplo, en la peluquería. Entonces, las actividades de minería de carbono son el 60%, la agricultura el 18%, los pesticidas que se usan, el petróleo y el gas el 9%, minería metálica y otros minerales 30%, los productos derivados del petróleo y del carbón 28%, la fabricación de otros productos minerales 37%, el vidrio 30%, el hierro y el acero el 13%, cerámica, loza y porcelana el 40% y la construcción el 30%. Ya pues obviamente la construcción implica pintura, manejo del cemento y otras sustancias que se manejan en construcción. Existe una gama muy importante de enfermedades respiratorias de origen laboral. Encontramos las de asma ocupacional, las enfermedades inflamatorias del pulmón. Puede ser una enfermedad que se conoce como la neumonitis, que es a nivel inmunológico. También esta que acabamos de hablar es muy frecuente en los pacientes con peluquería y panadería. La bronquitis industrial y generalmente producidas por exposición simultánea de material particulado y altas temperaturas. Casos más relevantes que nosotros pensamos, digamos, por ejemplo, aquí vemos la foto de los bomberos, ellos también tienen enfermedades de origen laboral. Hay políticas claras en tipo de los bomberos que ellos a veces usan medidas adecuadas para evitar la patología.
La prevalencia es la prioridad. No se trata de pensar y generar miedo que entonces todas las labores de nuestra industria colombiana causan enfermedad, pero sí es importante saber que gracias a los trabajadores que se esfuerzan día a día y que entregan su vida al crecimiento de nuestro país, también tenemos que tener una conciencia clara de su papel tan importante en la economía colombiana, de que es muy importante acciones que hagan prevención y depende de su actividad económica revisar los procesos de producción y encaminarse a programas de acción en acompañamiento con las ARL, sin dejar de que tenemos que coger y este es quiero que quede claro en nuestra charla, es que es muy importante el autocuidado del trabajador, porque puede tener las medidas, los elementos adecuados y a partir de eso los niveles siga siendo igual. Entonces es importante que las personas tengan su propio autocuidado y lo hagan claro y lo tengan claro de su importancia. También trabajar en la mano de trabajadores informales muy frecuentes de nuestro país. Nosotros en nuestro país, en Colombia, el trabajo informal es bastante frecuente en nuestro país. Yo creo que todos vamos a la esquina de nuestras casas y vemos personas vendiendo chorizos, arepa, vemos la persona que vamos a comer carne el fin de semana o entre semana a almorzar y vemos cómo manejan la madera, el carbón sin tapabocas, sin las medidas de seguridad y vemos cómo ese trabajador informal no tiene claro su patología, lo que va a producir, lo que tiene. Medidas importantes. Se supone que para implementar los mejores controles de ingeniería ambiental tenemos que tener varias cosas claras dependiendo de los trabajos que tengamos. Encontramos la ventilación localizada en lugares generalmente de material particulado. Se agrega humedad a los procesos de producción para evitar las partículas estén flotando en el aire y realice procesos cerrados en cabinas para que los trabajadores no tengan contacto directo con el material. Son algunas de las medidas que se podrían hacer. Generar normas para un trabajo seguro, enseñar a los trabajadores la importancia y el uso adecuado de su protección para su autocuidado, ayuda a reducir las condiciones de exposición. Además que si yo sé que necesito, muy probablemente voy a exigir a nivel laboral que tenga las medidas que me puedan autocuidar. También hay organizaciones y estructuras que debemos también implementar, es la educación, mirar las medidas en las que podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro trabajo. También es importante mirar la intensidad de la exposición a los materiales, ya que como habíamos hablado anteriormente, hay muchas patologías como la neumoconiosis que están frecuentes en nuestro país, que es de acumulación. Ahora bien, la conclusión es que todos somos parte de la prevención. Ningún esfuerzo es innecesario de la protección y en los factores de riesgo. Si yo tengo un riesgo a producir una enfermedad, yo debo hacer medidas para que no ocurra. Usar los insumos que son valiosos en las organizaciones. Es importante la seguridad y la gestión de seguridad y salud en el trabajo por entidades que aporten exámenes médicos ocupacionales previos y que permitan la detección precoz de los trabajadores que están empezando a producir la patología. También me permite el camino al crecimiento de la prevención. Me parece muy importante que debemos trabajar en campañas de autocuidado de los trabajadores informales, ya que en Colombia, al ser muy frecuentes, ellos también están subdiagnosticados. Solamente estamos diagnosticando lo que hablábamos inicialmente en la charla, la parte de la minería, la parte de petróleo, son donde hacemos más el diagnóstico por su ocupación, pero eso no significa que otras profesiones puedan causar patologías y enfermedades respiratorias. Entonces, quiero agradecerles, espero que la charla haya sido lo más clara posible, espero que al final haya quedado una conclusión clara de la importancia de las enfermedades respiratorias y el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas colombianas, de que definitivamente tenemos que hacer campañas de autocuidado y tenemos que usar las herramientas que existen para evitar que esta persona termine con una patología o una enfermedad respiratoria. Quiero darle las gracias a ustedes por haberme invitado y espero que si tienen preguntas o dudas me las pueden enviar por correo electrónico y estoy muy presente y muchísimas gracias por la atención y por la invitación.